frío bogotano, Mucho sabanero. frío, ¿no? Toca tener el cafecito al lado. Exactamente, sí, señora. Aquí en Uruguay está Bueno, haciendo un frío terrible, terrible. ¿Está haciendo, qué está haciendo allá? ¿Frío? Estamos empezando el invierno, sí, y está Sí, frío, frío. no me Y digas. húmedo. ¿Y en qué parte de Uruguay estás? ¿En Montevideo? En Montevideo, sí, señor, en Montevideo. Sí, claro, claro. ¿Qué Por has esa venido? razón. No, 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 no. Y he estado a punto siempre, algunas veces que he estado en Buenos Aires y alguna cosa intempestiva ha aparecido, una cosa laboral o cualquier cosa, y no he podido ir y me sueño con ir a la Es tierra muy lindo, es Muy muy, lindo. muy lindo. la tierra de Lutremón y de Superville, ¿no? Caramba, De casi la al lado. sí, el Ah, campo de los Ramón, sí. y el conde, ahí, allá, el condenado. Muy bien. bueno, chicos, les cuento que nuestro proyecto para estar en Tunja va avanzando muy bien. Ya estuvimos hablando con gente ya responsable del lugar para separar el espacio, otros escenarios. Va marchando la idea Tunja, entonces como una noticia para ustedes. Grata. Y pues los poemas que se van entregando, pues obviamente los vamos a ir armando en una carpeta y esos poetas pues nos van a servir muchísimo para el recital que se quiere hacer en Tunja. La llamada ya se está grabando, entonces si quieren podemos dar inicio a la sesión. ¿Listo? Yo les voy a pedir hoy un pequeño favor. Tengo un amigo que acaba de llegar fuera y entonces voy a tener que estar como intermitente. Voy a estar pendiente, pero me va a tocar estar ocupándome de este amigo. Entonces voy a estar, pero un poquito Pero distante, no vas a ¿vale? estar. Bueno, Muy bien. Entendido perfectamente. O bien, invítalo al arrancamos. taller. Bueno, ¿y qué? ¿Qué era lo otro que íbamos a decir? No, ya iniciamos la sesión Iba a decir con algo. los humoristas en la poesía colombiana. Bueno, siguiendo la andadura del libro Galería. Galería de Espejos, pues por puro azar, fíjense que no lo había pensado ni siquiera al publicarlo, estén de continuo los 4 poetas que vamos a intentar leer hoy, que tienen una cosa en común, son de diferentes generaciones, esa no es en común, pero son de una vertiente poco común en la poesía colombiana, que es el sesgo irónico y del humor. Y ahora viendo el libro con Manuel, Manuel me hace caer en la cuenta de que esos 4 tienen esa misma inclinación, con estéticas diferentes, pero apuntándole a la ironía, al humor, digamos, a no tomarse muy lírica, y aunque son muy grandes líricos también, la poesía como una cosa unívoca que no puede hacer de otra manera. Eso, en principio, Luis Carlos El Tuerto López, nuestro poeta cartagenero, que como saben no era tuerto, sino era bisojo, dicen los españoles, o sea, estrábico, pero era famoso Tuerto López, Luis Carlos. Luis Vidales, autor de Suenan Timbres, para dejarlo en ese punto nada más. Ciro Mendía, que es un poeta mal leído por nuestras generaciones, un poeta coetáneo de los nuevos, pero no perteneció como a ningún movimiento, fue muy amigo, eso sí, de uno de los adalides del movimiento de los nuevos, que era León de Grave, que es el otro que vamos a leer, porque hay una fase de León de Grave que, aparte de, digamos, todos esos sesgos, esos juegos lingüísticos que tiene y esos personajes que crea alrededor de su propio nombre, ¿no? Leo Bogislao de Grave, etcétera, etcétera. Aparte de eso, hay un grado de ironía que nunca casi se señala en de Grave. Y dentro del texto mío, pues está el poema Bolombolo. Él vivió en Bolombolo, Antioquia, que ya de por sí el nombre parece inventado para un poema, porque no sé, es de Bolombolo, ¿no? Es bien particular, y él trabajó allá y hizo ese poema que a mí me gusta mucho. Bolombolo, país exótico, país exótico, no nada erótico, bueno, en fin, no me acuerdo muy bien, que es muy divertido. Entonces vamos a iniciar
tal vez por allí, por la lectura, o porque el otro segmento es el de los poemas de ustedes, ¿no? Lo que van a compartirnos para, no hablemos de debatir, porque en la poesía nuestra no se debate, sino se comparte. No sé, le voy a preguntar ahorita a Manuel mientras él está buscando alguna cosita aquí en el internet, y es cómo sería mejor, o mejor, preguntárnoslo como colectivo, qué piensan ustedes también, por supuesto, que sea mejor. Si arrancamos con la lectura de estos poemas y poetas que les he señalado del libro, o arrancamos con los trabajos de ustedes. Con la lectura, ¿no? De los Yo, poetas. yo también sugeriría eso. La tal vez. conferencia. Sí, la charla, sí. Con eso esperamos también que lleguen los otros. Claro, porque eso también, mientras lo decía, veía que no estábamos todos, ¿no? Pero vendrán en camino, supongo. Bien, estoy buscando ya el archivo para subirlo compartirlo aquí con todos. Entonces, creo que ya va. ¿Quiénes faltan? ¿Cuántos faltan? ¿Como 4? Sí, nos falta Vanessa, nos falta, bueno, es que María está en Alemania y ella a veces se trasnocha, a veces no, Ah, sí. pero Vanessa no demora en ingresar. ¿Cómo? Vanessa no demora en ingresar. Ya. ¿Cuántos estaríamos hoy? ¿Cuántos de ustedes, perdón? ¿5? Ahorita en este momento estamos 5. Ya. Sin entrar Vanessa, todavía. Sí, ¿Con Vanessa son 6? con Vanessa serían 6. Bueno, y habitualmente somos 9, ¿no? Sí. Somos Faltarían 9, 3. faltarían 3. Bueno, que esperemos que ya se sumen, ¿no? Generalmente es así, van ingresando, llegan de Sí. trabajar, se van ¿Cómo no? ingresando. Sí, sí, generalmente es así, es cierto. Bueno, entonces arranquemos con Luis Carlos López, a veces más conocido que el Tuerto López, y de ahí también el juego de que Luis Carlos López en el País de los Ciegos, como empieza el texto hablando de una vieja frase, refrán, Luis Carlos López en el País de los Ciegos. Él nació en Cartagena de Indias en 1879 y murió en la misma ciudad en 1950. Voy a leer el título y a continuación el texto sin la fecha, porque en el primer renglón, primer despegue del texto, empalma muy bien con el título. Luis Carlos López en el País de los Ciegos, el Tuerto es Rey. Con el cartagenero Luis Carlos López, llamado caseramente el Tuerto, aunque en realidad era visco y quizá por eso mirara las cosas de manera sesgada y juguetona, la poesía colombiana se conecta con el espíritu de José Asunción Silva y sus gotas amargas. La ironía como centro, la burla social como una flecha, como un tiro al blanco a la respetabilidad provinciana, a la solemnidad de los temas sacros de la poesía. Familiarmente, entre los habitantes de Cartagena de Indias empezaron a llamarlo el Tuerto, no solo por la costumbre muy caribeña de darle apelativos a las gentes entre ofensivos y cariñosos. En su caso, quizá lo hicieran para abreviar el nombre con el que bautizaron al poeta, Luis Carlos Bernabé del Monte Carmelo López Escauriaza, según reza en su partida de bautizo. Su ciudad, Cartagena de Indias, en la época en que el poeta nació, era una aldea insolada y asentada en un tranquilo pasado colonial. Cuando publica en España, en 1908, su primer libro de poemas titulado De mi Villorrio, sorprende a la crítica por su espíritu burlón, por su lirismo de entrecasa,
porque empieza a darle manija a una actitud iconoclasta desde su visión del mundo, el mundo prosaico y cotidiano que es antes que nada su aldea. La vida lenta, tediosa y previsible que le refleja su Cartagena de Indias, una ciudad en la que pareciera que siempre son las 12 del día, se volverá desde entonces el tema central de su poesía. Y con ello realiza una serie de cuadros psicológicos de personajes corrientes con el telón de fondo del paisaje marino y del paisaje urbano. El mendigo, el cura, el campanero, el amigo, el juez, el organillero, la vida donde se ejerce toda suerte de oficios humildes, nobles y mezquinos. Hay una mezcla festiva y melancólica en sus versos y sin duda un gran talento para pintar con palabras su trópico ruidoso. Su poema de Tierra Caliente es un inmejorable retrato del trópico, a veces bostezante y aletargado. Flota en el horizonte opaco dejo crepuscular. La noche se avecina bostezando y el mar, bilioso y viejo, duerme como con sueño de morfina. Todo está en laxitud bajo el reflejo de la tarde infernal, la campesina tarde de la cigarra, del cangrejo y de la fuga de la golondrina. Cabecean las aspas del molino como con neurastenia. En el camino, tirando el callejón de la alquería, marchan dos bueyes con un ritmo amargo, llevando en su mirar, mimoso y largo, la dejadez de la melancolía. Es el tuerto un pintor de acuarelas, pero también una especie de grabador de las costumbres cartageneras. A veces nos asalta la duda de si no se quedan algunos poemas en simples retratos costumbristas. Sus poemas solares, tropicales, envuelven toda una psicología del lugar y de sus gentes. Es algo así como el tránsito lento de un pueblo que no termina por desperezarse y un más lento vislumbrar de la vida moderna. Volviendo a su condición de observador de lo cotidiano, debo decir que durante muchos años creí en lo que afirmaba el siempre lúcido Luis Tejada sobre el tuerto, sobre una especie de recetario que hace repetitiva su obra. Tejada lo ve en un rango menor al del caricaturista. Dice, entre otras cosas, que López es solo un espectador callejero que apunta contrastes de situaciones. Es simplemente el hombre que mira, el fotógrafo cómico de la realidad. Repito, por años creí lo expresado por Tejada, pero tras una relectura reciente de la obra del cartagenero, me parece que solo es en parte cierta la crítica del gran cronista de la generación de los nuevos. Hay hechos trillados, giros esperados, humor pedestre, cierta frivolidad en algunos de sus versos, pero en la sustancia de su obra, en la almendra que es toda posible antología de un autor, Luis Carlos López nos deja una herencia apreciable. Su modernismo al revés, ese ver por el reverso del catalejo un movimiento que todavía en Colombia hacía nicho en poetas como Guillermo Valencia y otros poetas mimetizados o epigonales de la estética de Rubén Darío. Su desacralización de temas y palabras con credenciales poéticas para entronizar vocablos prosaicos antipoéticos. Su burla de la exotista heráldica modernista sin duda que traza nuevos caminos en nuestra poesía. Siempre, valga repetirlo, en toda tradición poética hay un juego de espejos y de capitaciones. Así, por ejemplo, en las obras de Eduardo Castillo o de Barba Jacob y posteriormente de León de Greiff, hay un espejo que reproduce algunos acentos modernistas. En la de Luis Carlos López, de manera muy consciente, hay en cambio una decapitación de esas grandes estatuas parnasianas erigidas a los poetas en medio de cisnes, princesas, castillos, hadas, claros de luna, que es lo propio de una poesía mimética. Algo de lo que nuestro poeta se burla abiertamente para ser reemplazada por seres contradictorios y callejeros, por frutas sin alcurnia y figuras del mundo regional que no por eso dejan de ser universales. Un buen ejemplo de esta afirmación es el poema quizá más humano del tuerto, En tono menor, un poema donde hay una mirada dulce y melancólica y a la vez compasiva
de la miseria humana de una mujer pobre y enajenada, que a la vez es como un requiem por su infancia. Qué tristeza más grande, qué tristeza infinita de pensar muchas cosas, de pensar, de pensar. De pensar, por ejemplo, que hoy tal vez, Teresita Alcalá, tu recuerdo me recuerda otra edad. Yo era un niño, muy niño. Tú llegabas, viejita, cucaracha de iglesia, por la noche a mi hogar. Te hacía burlas y siempre mi mamá, muy bonita y muy dulce, te daba más de un cacho de pan. Tú eras medio chiflada. Yo pasé buenos ratos destrozando en tu casa cueva absurda de gatos, cachivaches y chismes. Oh, qué mala maldad. Pero ya te moriste. Desde hace tiempo te lloro. Al llorarte mis años infantiles, añoro Teresita Alcalá, Teresita Alcalá. Quisiera hacer una especie de minuta, de decálogo o de croquis de lo que me suscitan la poesía y la vida misma de Luis Carlos López como una pequeña síntesis de este escrito. 1. El Tuerto es el primer poeta desencantado de Colombia. Todo es fugaz y mediocre para su mirada escéptica que le permite la burla. 2. Todos los poetas anteriores solo quieren cantar. Él aspira al contracanto, a desafinar en el coro, y por eso muchas veces inicia sus poemas de manera lírica y sutil para finalizarlos de forma estrepitosa y prosaica. 3. Cuando se permite la ternura, su cariño por Teresita Alcalá, por ejemplo, o el amor que le tiene a Cartagena semejante al que le tiene a sus zapatos viejos, no deja de tener un rasgo burlesco muy humano. 4. Muchas de las calles de su ciudad nacen en su recinto colonial, pero desembocan en sus versos. Es un tinte local que, sin embargo, nos revela algo del alma colectiva. 5. Más que vida privada, por algo se atreve a contar intimidades caricaturescas de seres reales. Hay en sus poemas gentes privadas de vida, como encarceladas en los muros de una ciudad que en vez de mirar al mar, mira al pasado. 6. Todo lo suyo despega de la cultura popular. El rumor, el infundio, el chisme son elevados a una jocosa categoría estética. 7. Hay algo siempre de altanero, de aristócrata en su manera de mirar a la gente que lo convierte por momentos en una especie de censor moral. 8. Más que una tarjeta postal de su ciudad natal, su poesía parece una tragedia postal, una tragicomedia del trópico, como dijo un crítico suyo. 9. No pretendió torcerle el cuello al cisne de engañoso plumaje como lo quiso sugerir, sin muchos resultados, el mexicano González Martínez, pues nuestro poeta no soñó con cisnes en Cartagena, al contrario de Guillermo Valencia, que con todo derecho veía camellos en Popayán. 10. Si Rimbaud conoció la historia del mundo en un granero, el Tuerto lo hizo desde un zaguán o desde el bodegón de un boticario. Hay otra faceta de su obra, que de manera sarcástica a cada tanto se pone de presente en los diferentes momentos en que se habla de la paz en Colombia, como si parte de la dote que nos dejara él tuviera que ver con mantener a toda costa, vivo y alerta, un sentimiento de escepticismo. Fabulita, Pax Bovis, Wilson. La mayoría de los epígrafes del Tuerto son de personajes inexistentes y frases inexistentes que él se inventa. Dice así el poema. Repitamos el título. Fabulita. Pax Bovis Wilson. Viva la paz, viva la paz. Así trinaba alegremente un colectivo sentimental, sencillo, de flor en flor. Y el pobre pajarillo trinaba tan feliz sobre el anillo feroz de una culebra mapana, mientras que en un papayo reía gravemente un guacamayo, bisojo y medio cínico, cuá, cuá. Lo que resulta absolutamente cierto es que Luis Carlos López no adopta ningún ropaje impostado de poeta. Él no quiere sino llana y puramente ser un hombre corriente, con su traje de lino, entre muchachas de provincia de costumbres sencillas y sueños felices. Porque hay algo de baile de máscaras en los personajes que se crean los poetas. Silva
iría a ese carnaval vestido de dandy. Pombo sin duda llegaría a ese calado muy tieso y muy majo. Barba Jacob, en vez de palmotear su rostro con lavanda, perfumaría sus solapas con azufre. Eduardo Carranza llegaría cambiando la ruana por una capa castellana, con lo cual cobraba un cierto airecito de músico de tuna. Álvaro Mutis avanzaría portando el traje de capitán de un buque fantasma o de camillero de un hospital de ultramar. Luis Vidales con un overol de reparador de timbres y un gorro bolchevique. León de Grave exhibiría un aire de vikingo. Aurelio Arturo pondría el punto sobrio en esa cena de mascarones, enfundado en una gabardina digna de albergar a Pessoa y sus compinches. ¿Y el Tuerto? Quizás solamente llevara una libreta para hacer apuntes de esa curiosa fiesta de mascarones que era su ciudad, o para hacer cuentas en su tienda de ultramarinos, donde la gente acomodada compraba latas de atún, cigarros egipcios, encurtidos y aceitunas. Según Héctor Rojas Erazo, el poeta cartagenero simplemente cuenta lo que mira y oye. Es un espía de las costumbres de su gente, alguien que vive hurgando en las entrañas del otro. Por eso, dice Rojas Erazo, la influencia de López en toda poética verdaderamente existencial de la América posterior es innegable. La sentimos en el verbo menesteroso de Vallejo o en Ramón López Velarde. Mientras otros poetas de su tiempo se dedican a estudiar la mitología griega o a soñar con jardines europeos para encontrar su inspiración, López encontraba poesía en sencillos y hasta miserables lugares. Así lo deja sentir en un cuarteto de su poema A un bodegón. Me parece que aún miro entre tus latas y tus frascos cubiertos de acerrín saltar los gatos y correr las ratas cuando yo no iba a clase de latín. Pero también encontró motivos para sus poemas en una metrópoli lejana a su aldea tropical. En su viaje a Estados Unidos, la gran ciudad le sirve como contrapunto para añorar, no sin ironías, a su Cartagena de Indias. Nueva York, un epígrafe supuestamente de una cartagenera. Nueva York, Pepito, Pepito, hay pelea. Rascacielos, enormes rascacielos, que al paso nos salen cual fantasmas de otro planeta. Yo y tú, dos infelices, oriundos del acaso, ciegos, mudos y sordos, quedamos como Lot. Dime qué haremos, dime qué hacer en este caso. Mira si es idiota viajar en ascensor, no sabiendo nosotros bisnietos del atraso, ni jugar a ese juego científico del golf. Vámonos para el pueblo, para la oscura grieta sabrosa de mi pueblo, que a ti de la bragueta, del susto, sí, del susto se te cayó un botón. Y es triste, y no queremos entre zaragatas vivir cual dos imbéciles, morir como dos ratas, porque fue un disparate, venirnos en idioma. Es interesante cómo el Tuerto cambia de escenario, cambia de costumbres y de país, pero no cambia su manera irónica de ver el mundo, sea una callejuela de Cartagena, en una callejuela de Cartagena o en un ascensor que simboliza el progreso, la modernidad de una ciudad de soberbias torres que aspiran al vecindario del cielo. Uno podría, aplicando un sistema crítico afectivo, más que el de la crítica objetiva, quitarse el sombrero ante la revuelta realizada por el Tuerto López para ennoblecer los hechos cotidianos aún en su crítica descarnada y volver a ponerse el sombrero frente a sus reiteraciones. Quizás su obra sea más importante para la historia de la poesía que para la poesía misma, como señalan algunos implacables comentaristas, pero es imposible no mirar con simpatía a un hombre que parece la oveja descarriada en el rebaño de poetas tiesos y solemnes que conforman el panorama del siglo XIX y buena parte del XX. Esa simpatía, ese respeto por su poesía, viene de muchas partes de nuestra lengua. Para el nicaragüense Rubén Darío es sin duda un gran poeta. Para el agudo crítico antioqueño Baldomero Sanincano, el Tuerto mira los variados aspectos del conflicto vital con la sonrisa del humorista. Luis Carlos López en sus propias palabras. Nunca presumí de innovar en poesía, de ser un poeta nuevo en mi época. Apenas me he considerado un autor con un modo de sentir distinto, producto de un temperamento propio.
Hasta ahí lo que concierne a Luis Carlos el Tuerto López. Y continuamos. Vuelvo y repito que Manuel me ha hecho consciente de que arrebañé y no me había dado cuenta que fueran 4 poetas, unos con más humor que otros, pero todos con ese carácter soslayado de la ironía. En este caso, Ciro Mendía, poeta del amor y del humor. Caldas, Antioquia, él nació en una población cercana a Medellín que se llama Caldas, en 1892, y murió en La Ceja, también en Antioquia, en 1979. Se llamaba Carlos Mejía, pero prefirió cambiarse su nombre por uno que él creyó más sonoro, Ciro Mendía. A ese Carlos decidió enterrarlo, palearlo en un poema. Ha muerto Carlos Mejía, al fin se murió Carlos, en la esquina de la muerte se lo llevaron los diablos. Cuando irrumpe en la escena de los años 20 el grupo de los nuevos, Ciro Mendía es ya un poeta lírico que mezcla cierto toque fantástico a sus imágenes cotidianas, creando unas atmósferas leves y propias en medio de la enciezada métrica de su tiempo, pero no afiliado a ningún grupo ni escuela. Los temas que más palpitan en su obra son la mujer, el erotismo y el humor. Erotismo y humor, 2 ingredientes casi ausentes en la poesía colombiana que hacen buena pareja en sus poemas. Ciro los asume con fuerza transgresora como un escudo frente al medio conventual y camandulero de su tiempo. ¿Qué hay en esa risa? En esa risueña manera de entender el poema. Creo que hay una ironía nacida de la indiscreción de poder ver al prójimo como a sí mismo en su verdadera pequeña dimensión. Siempre en sus versos se oye resonar un coro burlón. Vale la pena decir que es quizá el poeta colombiano que se ha burlado más de sí mismo. Un coro que nos hace partícipes de su insatisfacción con el mundo y con las órdenes impuestas que tanto lo fastidian. Por eso grita en un mitin solitario desde su balcón, abajo la instrucción pública de la Enciclopedia Británica. Eso en cuanto al humor. En cuanto al amor, siempre brota de él una sonrisa antisentimental. Es un ironista, un ilusionista que saca de su cubilete de hedonista 1000 historias de amor. La belleza femenina es, con y sin ironías, su centro de gravedad. Ante la aparición de una hermosa mujer, el poeta le grita en uno de esos días en que escribía con cianuro: ¡oh, qué uñas más rojas! Me parece que usted, bella señora, ha estrangulado a un niño. Un fragmento de Fantasías, señora Fantasías. Ese Ciro. Para continuar ante la huida de la dama con estas palabras de hombre sometido a la belleza: espere, no se vaya. Oh señora, se le ha caído un beso. Pero señora, observe los garfios de mis dedos que por coger su beso temblando están helados. ¿He recogido acaso algún granizo rojo? Insisto en que Ciro Mendía es el poeta colombiano que más le ha cantado a la mujer, pasando de sus reiterados papeles de víctima a victimario, renuente a la vida marital, pues nada le parecía más cercano a la muerte. Siempre resulta precario y triste el humor a medio camino entre la ironía y el chisme elemental. De ahí el gran riesgo que corría en su poesía: cómo apuntar y poner la bala al mismo tiempo en el blanco de ciertos aires de grandeza sin caer en la obviedad que todos entienden y celebran. Es extensa su obra, más de 13 libros de poesía y algunas obras de teatro obsoletas y lamentables. También existe una buena antología de su obra escogida con paciencia amorosa por Jaime Jaramillo Escobar, X504, el poeta nadaísta. Pero atención, no todo en Mendía es amor y humor. El sentimiento de lo trágico también ronda su espacio poético y vital. Cuando entra la ruina por la puerta, huye el amor por la ventana, dice en uno de sus poemas. En su desorden antiburgués, en su deseo de trastocar la realidad, Mendía era capaz de besar libros y de leer mujeres. Aún en su tratamiento de la muerte, algo que en Colombia ha dado para esperpentos poéticos, su humor se vuelve una risueña reflexión frente a un hecho natural. Me entierran en el hueco más cercano por los apestocratis caballeros. Un poema suyo
que leyó en mi adolescencia en casa de mis padres, me ablandó la fobia a los sonetos y me hizo interesar en su obra. Picardía angelical. Tiene dos versiones. Picardía angelical. Siempre, cuando la amada resolvía desnudarse y al lecho irse cansada, el ángel de la guarda, qué bobada, de la alcoba al momento se salía. Loco por ver su desnudez rosada mirar por las rendijas, solo hacía, y si caer en la ropa se lo oía, lucía al punto una ala chamuscada. Cierta noche, aquel ángel inocente en un espejo vio desnudo, ardiente, ese cuerpo de Venus dominguera. Y del amor oyendo su consejo, esperó que la dama se durmiera, entró a la alcoba y se llevó el espejo. Ciro Mendía, en sus propias palabras. No tengo premio Nobel ni lectores, no le echa a nadie a mis poemas flores, pero duermo muy bien, y como, y bebo. Hasta ahí viene el ensayito sobre Ciro, y como les digo, es un deseo de señalar esos precursores, digamos, de temas, de sensaciones, de percepciones líricas que están adosadas a un lenguaje cotidiano, a pesar de la rima, y a un lenguaje, sobre todo, de un romanticismo diferente. León de Grey frente al signo de Leo, Medellín, 1895, Bogotá, 1976. Acaballado entre el romanticismo y una cierta herencia modernista, aquel movimiento comandado por el nicaragüense Rubén Darío, el cubano Julián del Casal, los colombianos José Asunción Silva y Guillermo Valencia o el argentino Leopoldo Lugones. La obra de León de Grey tiene una faceta anterior a su poesía de impulso lingüístico, lexicográfico, que resulta hoy, en medio de su amplia producción, entrañable en lo que de gracia y sorpresa encuentra en las fondas camineras de su región antioqueña. A las cualidades de su sentido musical habría que agregar en estos poemas el saber nombrar nuestra geografía, algo que llevará a un ámbito mitológico, como lo harán de manera diferentes Luis Vidales y su paisaje del Quindío, Aurelio Arturo y el sur de Nariño, Álvaro Mutis en la zona cafetera y en la tierra caliente, Jaime Jaramillo Escobar y Samuel Jaramillo en unos bellos poemas, sobre el Chocó. Un poema de León de Grey, Fanfarria, Sol Mayor, es una muestra magistral de ese periodo de su obra. O Bolombolo, país exótico y no nada utópico en absoluto, enjalbegado de trópicos hasta donde no más. O Bolombolo, de cacofónico, de colálico, nombre onomatopéyico y suave y retumbante. O Bolombolo. Por aquí se atedian, en este se atedia por modo violento la fantasía. Monótono país del sol sonoro, de excesivas palmeras, de animalillos zumbadores, de lagartijas vivaces, de salamandras y camaleones, cigarras estridulentes, verdinegros sapos rugosos y melados escorpiones. Por aquí en este refractan las luces blancas y todo reverbera como innúmeras estatuas de sal o como una falange elefantina recamada de pulidos escudos, o como las trompetas en la bárbara marcha de los dioses que entran al Balalá, o como la carga de coraceros de Ney en la planicie desolada. Y resécanse los prados de las colinas y llamadas, y de las vegas y lomas y abras, e irradian los belígeros soles, dardos y flechas, y virotes y vítores. Está mal escrito ahí. Y solo en la noche la astral urdimbre tiene su velo de tanit inasible. O Bolombolo, país de tedio, embadurnado de trópico, país de tedio, país que cruza el río brumoso y bravo o soñoliento, país de ardores coléricos e inhóspitos, de cerros y montes, mondos y de cejigudos horizontes despiadados, país de la aventura, país de rutilantes playas de esmerilado cobre, tortura de mis ojos arcos y cuasi nictálopes, país de hastiados días y días turbulentos y de noches que alargan los recuerdos insomnes. Y solo en la noche azul la astral urdimbre tiende su velo de tanit intangible.
o Bolombolo, país exótico y no nada utópico en absoluto, seguramente. Enjalbegado de trópicos hasta no más, o Bolombolo de cacofónico, o de colálico nombre onomatopéyico y suave y retumbante, o Bolombolo. Por aquí se atedia. En este se atedia por modo violento la fantasía, antitético polo, paraíso apenas para el farniente y el ocio del obtuso binomio, como del soñador, país de vida aventurera, cosa de cine, casa de oro. Síntesis de los Saharas y suma de los Congos, monótono país del sol sonoro. Los días se siguen idénticos, iguales, uniformes. Las sienes agótanse como flores efímeras. Por mal de amores, por mal de ausencia, los corazones cargan cadena en el penal de tus soles. Y los recuerdos alargan las noches insomnes, ondas de silencio y de constelaciones. Y solo en la noche azul, la astraludimbre sobre mi cansancio límite tiende su velo de tánit imposible. Aparte de su preocupación por la sonoridad de las palabras, en sus versos el paisaje tropical de ese pueblo a orillas del Cauca tiene una extraordinaria visibilidad y puede resultar aún más exótico que los temas mitológicos un tanto crucigramáticos de buena parte de su poesía. Otro atractivo poderoso en su fanfarria es la forma como construye una atmósfera cálida y zumbante. La atmósfera que atrapa de esa región invade entonces las palabras y nos hace sentir que hasta el aire delira por la fiebre del trópico y que vivir allí es como masticar el tedio. Es el de Grave que más me gusta, el que mira el paisaje de su región y lo captura, el que entremezcla un cierto humor de naturaleza muy antioqueña, ese que despliegan los viajeros en el alto de otra mina o en las fondas camineras. Es el de Grave que me deja una emoción estética más allá de sus formas musicales. Creo que hay palabras predestinadas al poema que jamás podrían ser reemplazadas por el adorno lingüístico, por cierta bisutería verbal o por el efecto sonoro. Para desgracia, me temo, esto ha sido señalado como uno de los grandes atributos del poeta en mención, la carga de juegos verbales sin trascendencia, de una lexicografía que muchas veces ahoga el poema. Oh muchedumbre, ¿qué vales tú si topas con el hombre? Y el hombre di si topa con el hambre, y muchedumbre di con la hembra. Fragmento de la balada de asonancias consonantes o de consonancias disonantes o de simples disonancias. El peso de la soledad, de los conglomerados humanos, del hambre, son asuntos que entran al poema en un fraseo cuya intencionalidad está al servicio de crear una sonoridad y un juego de palabras un tanto pueril. Esto, que no aparece de manera tan evidente en la etapa señalada, lo vuelve ampuloso y lo aleja de su sentir original, un humor muy propio, dirigido a veces como la burla de sí mismo, como ocurre en algunos pasajes de tergiversaciones. De Grave se resiste a los acentos de una nueva fase en la que los poetas del resto de América Latina se van lance en ristre contra el viejo edificio retórico. Cuando aparece su libro Tergiversaciones, 1925, ya se han publicado El espejo de agua y poemas árticos de Vicente Huidobro, Los heraldos negros y Trilce de César Vallejo, que sin duda dan un esquinazo a la vieja retórica y paso a una poesía que aún hoy nos resulta imprescindible. A todas estas, y a propósito, de Grave se hace más arcaizante a partir de una personalidad férrea, hay que señalarlo, y goza de la libertad de ir a su antojo, algo que para nada resulta desdeñable como proyecto, aunque sacrifique nuevos y posibles acentos, se atrinchera en su música. Alguna vez, Stéphane Mallarmé, ante un músico que pretendía ponerle música a uno de sus poemas, le respondió que creía que el poema ya lo tenía. No de otra cosa están hechas las palabras dispuestas a crear un ritmo, una eufonía, que casi siempre es lo que separa la poesía de la prosa. Todo el andamiaje, el edificio de la poesía de León de Grave está cimentado en una creación que se desea musical, pero no pocas veces se queda solamente en el efecto sonoro. Como Barba Jacob ama las palabras altisonantes, otra vez de herencia modernista. Hórrido, plumbio, rútilo, aladinia, lucífugo, todo un arsenal de esdrújulas que tienen de entrada una sonoridad inevitable en un censo inabarcable de adjetivos casi siempre aplicados a su yo individual y romántico. El yo pocas veces en León de Grave tiene acentos colectivos a la manera de Whitman, que cantándose a sí mismo le canta a los demás.
el poeta antioqueño que pretendió adoptar muchas máscaras o personas, Sergio Stepansky, Harald Obscuro, Matías Aldecoa y otros exóticos nombres, no encara en cada personaje una forma diferente del decir, como se ocurre con Fernando Pessoa a partir de sus heterónimos. Galimatías Aldecoa lo llamaría con sorna el poeta nadaísta X504. A propósito, Jaime Jaramillo Escobar, el mismo X504, hace un recuento de cómo los nadaístas decapitaron a los poetas anteriores a ellos. A Silva lo despacharon por inaugurar el siglo con un libro de otro siglo, a Valencia por parnasiano, a Rivera por paisajista y grandilocuente, a Barbajocop no recuerdo por qué, a Luis Carlos López por chismoso y sonetista. El autor de los poemas de la ofensa se refiere a Cía de Grave. Encontramos en él demasiada literatura y demasiado ocultismo, demasiado rebuscamiento y gramatiquería. Y Galimatías Aldecoa tampoco se salvó. Los nadaístas solo lo salvaron, recuerda Jaramillo, a Álvaro Mutis. Comparto la opinión de Jaime Jaramillo Escobar sobre de Grave y repito, León de Grave siempre es el mismo. Al contrario de su maestro Baudelaire, no se desdobla para crear una suerte de despersonalización del yo poético, algo decisivo en la lírica moderna. Sus nombres ha podido inventarlos hasta el infinito, pero no sustituyen un yo que sigue siendo individual y romántico. Sin duda, de Grave permanecerá como un poeta de transición y como el autor de un puñado de poemas o de versos memorables. Quizá ese sea su mérito, hacer una poesía irrepetible a riesgo de ser devorado por el espejo. A mí me sigue gustando el de Grave de Señora Muerte, varios de sus poemas de tergiversaciones o el bello poema sobre Bolombolo. Esto y algunos de sus rondeles son poemas que permanecen limpios sin los atuendos verbales posteriores. En los últimos años se ha visto poco celebrado por los nuevos poetas el legado grefiano, pero también ha habido nuevos estudios que inclusive lo señalan como un poeta vanguardista, algo que resulta discutible e interesante también. Valga de ejemplo, el cubano Orlando Rodríguez Sardiñas, conocedor de la obra del colombiano como pocos, intenta mostrar a un de Grave vanguardista. Asegura que de la herencia modernista se va desprendiendo poco a poco para adentrarse en los sismos que surgen en América Latina y que se extendieron como la verdolaga en los años 20. El estudio de Rodríguez Sardiñas apunta certeramente hacia algunos momentos de la vida y la obra de nuestro poeta, pero cuando intenta mostrarnos un de Grave vanguardista, lo vemos perseguir su imagen como un cazador de mariposas, da un salto sobre matorrales para hablarnos de su parentesco con Tristan Tzara por el sentido virulento del humor. El dudoso humor del rumano Tzara, la virulencia de ese orden filosófico, pues el auténtico humor no nace con él, o no existiría Quevedo, para no hacer algo largo un listado que nos podría llevar hasta epigramáticos latinos como Catulo y Marcial. No vemos en las construcciones verbales de León de Grave la premisa dada de que el pensamiento nace en la boca, especie de revuelta contra la razón que culminaría en la escritura automática de los surrealistas. Nada más ajeno. También habla de las vecindades estéticas del colombiano con los ultraístas. Si recordamos lo que promulga el ultraísmo nacido en España, en 1918, en su ruidoso manifiesto, un credo estético al que 3 años después adhiere de manera temporal Jorge Luis Borges, la verdad no encontramos nada que emparente a este movimiento con la obra del colombiano. Declaraban así los ultraístas su nuevo catecismo en el manifiesto de 1921, publicado en la revista Nosotros de Buenos Aires. 1. Reducción de la lírica a su elemento primordial, la metáfora. 2. Tachadura de las frases medianeras, los nexos y los adjetivos inútiles. 3. Abolición de los trabajos ornamentales, el confesionalismo, las circunstancias, las prédicas y la nebulosidad rebuscada. 4. Síntesis de 2 o más imágenes en una que ensancha de ese modo su facultad de sugerencia. 5. Imágenes y metáforas chocantes y lógicas donde destacan el mundo del cine, el deporte, del adelanto técnico. Los motores suenan mejor que los endecasílabos, decía Guillermo de Torre. 6. Tendencia a establecer una disposición tipográfica nueva de las palabras del poema. 7. Neologismos, tecnicismos y palabras esdrújulas. 8. Eliminación de la rima.
nada más distante que lo que hace León de Grey, más con el fin de ilustrar una afirmación que por polemizar, en nuestro poeta no hay un rastro extenso de metáforas, no hay un control de adjetivos inútiles, no hay abolición de trabajos ornamentales, sino más bien un alarde de ellos, y ni qué decir de la supresión de prédicas y nebulosidad rebuscada. Tampoco hay una disposición tipográfica diferente, que por lo demás es casi siempre un artilugio infantil, ni un amago por fusionar la plástica y la poesía. Tal vez de las 8 premisas ultraístas de Graves solo tenga el gusto por las palabras esdrújulas. Por otra parte, en él subsiste la rima tradicional aconsonantada. Señalo lo anterior no porque crea que seguir esas propuestas ultraístas, de las que queda poco o nada, haga mejor a un poeta, ni tampoco porque esa imposición que tuvieron las vanguardias al poner la huella antes de dar el paso, esa necesidad de escribir primero un manifiesto para que después la obra coincida con lo manifestado, tendría por qué ser un deber ser, ni de León de Grey, ni de nadie. Solamente lo hago para mostrar que es gratuita la afirmación que señala al poeta colombiano como cercano al ultraísmo. De otra parte, todos estos intentos de plegar al poeta a diferentes escuelas, sin mayores resultados de claridad, se dirá que constituye la originalidad del poeta, y en parte es cierto. Como de Greve sirve de puente entre el modernismo y una nueva manera de encarar el hecho estético, navegante entre dos aguas, se nos aparece como un poeta insular en el panorama de la poesía colombiana. Se arma el rompecabezas de la poesía en el país y se encuentra una pieza solitaria que no encaja. ¿Qué hacer? Se pregunta uno, con esta ficha con rostro de búho llamada de Grave. Me parece saludable dejarla suelta, respetándole su carácter anómalo, pero sabiendo también que con el tiempo su voz cada vez le habla menos al hombre contemporáneo y que resulta tempranamente arcaico. Imagino que frente a críticas como esta y conociendo su talante arisco y solitario, el poeta diría mejor una frase tuya mientras levanta sus hombros. Todo no vale nada y el resto vale menos. León de Grave, en sus propias palabras. Porque me ven la cara, porque me ven la barba y el pelo y la alta pipa, dicen que soy poeta. Cuando no porque iluso suelo rimar en verso de contorno difuso mi viaje byroniano por las vegas del Zipa. Entonces, el ciclo de esto, vamos a terminarlo con Luis Vidales, Sin temor a la risa, Calarcá, Quindío, 1900, Bogotá, 1990. En los inicios de su tratado de la risa, libro que recomiendo mucho, La risa, el filósofo francés Henri Bergson señala que el reír siempre pertenece a un grupo y no a todo el entrevero social, y se vale de un singular ejemplo. Un hombre a quien le preguntaron por qué no lloraba al oír un sermón que a todo el auditorio movía a llanto, respondió: no soy de esta parroquia. Con lo cual, el viejo filósofo equiparaba la risa y el llanto como pertenecientes a una colectividad. Su hipótesis era que la risa necesita de una asociación, de un guiño de complicidad. Si esto fuera cierto, y así lo creo, la risa como el humor pertenecen a códigos sociales que, si no logran hacerse compartibles, generan solo muecas de escepticismo, climas vacíos. Para que esa risa y ese humor se universalicen y ya no seamos como el feligrés que no llora porque es de otra parroquia, se deben tocar fibras que le sean esenciales a cualquier hombre de cualquier cultura y lugar. Así ocurre con Miguel de Cervantes y con Charles Chaplin, con autores que nos conducen por un humor trágico o absurdo, desentrañando la comicidad que hay aún en el dolor del único animal que ríe y que a veces llora, como los cocodrilos. Sin embargo, hay que señalar que hay algunas sociedades refractarias, particularmente en su arte, a todo lo que atañe el humor, como ocurre con buena parte de la poesía escrita en Colombia. Si hasta uno de sus más notables estudiosos, Andrés Holguín, decía que la poesía y el humor nada tenían que ver entre sí, es porque nuestra lírica ha estado, cuando no son chistes flojos para la tribuna, cargada de solemnidad. El papel de cuidanderos de las aulas, que tantas veces cumplen algunos llamados académicos, ha sido sacralizado desde una pomposa trascendencia tanto a la poesía como al pensamiento filosófico. Por eso, habría entonces que recordar a quienes afirman que la seriedad ha sido siempre buena amiga de los impostores. ¿A qué viene todo este recuento? Viene a
a propósito de uno de los equívocos con los que se ha juzgado la poesía de Luis Vidales. Cuando publicó siendo un adolescente en 1926 su detonante libro Suenan timbres, el país aún dormía un largo bostezo virreinal. De ahí que un poeta burlón ante la solemnidad colombiana tuviera que ser visto como un puñado de aserrín en la sopa aldeana, como una especie de mosca en la nariz del orador. Esa forma de ver el reverso de las cosas que anunciaba su libro Suenan timbres no podía ser entendida por sus contemporáneos, sino con las escasas excepciones, Luis Tejada, Jorge Zaramea, Alberto Lleras o Ricardo Rendón, entre otros, de quienes pertenecían, como en el ejemplo de Berzón, a una nueva colectividad y a unos códigos de grupo. Eso de pensar que hay un pino dormido en la Torre Eiffel y que cada catedral gótica es como una selva dormida para una Colombia adormilada, debería parecer producto de una locura precoz. Sigue siendo 1926, solo 2 años atrás se han publicado en París los manifiestos del surrealismo que obviamente el poeta del Quindío desconoce. Valdría la pena aclarar que Vidales, marxista ortodoxo, nunca se consideró surrealista y que los posibles nexos que pudieran encontrar algunos críticos entre su obra y los postulados surrealistas tienen que ver más con un aire de tiempo, cuando el poeta trabajaba con la irracionalidad a favor, es decir, con el rapto poético, con el duende que envuelve de misterio a todas las grandes intuiciones. El Vidales de Suenan timbres trastocaba la realidad aparente y espantaba los árboles como si se tratara de unos altos pájaros verdes que hubieran escondido en el plumaje la otra pierna. Al encuentro con esas sutiles y nuevas analogías en la poesía colombiana, Luis Tejada expresó que nuestra lírica está atrasada 50 años, para luego señalar: yo presento hoy a Luis Vidales y reclamo para él el título de poeta en el mejor y más noble sentido de la palabra. Sé que sus versos no irán a gustar todavía a la gran masa de público rutinizada en el viejo sonsonete sin alma ni médula. La poesía de Vidales es en esta primera etapa de su obra una poesía de ideas sobria y sintética. Él no sufre de la voluptuosidad rudimentaria del color ni de la forma. El humorismo es siempre una actitud trascendental ante la vida. Hasta podría decirle que todo gran pensamiento es humorístico. Uno podría agregar a las palabras de Tejada sobre el humorismo filosófico que hasta en el problema del ser o no ser shakespeariano o en el existir es un plagio del pensador rumano Cioran, se esconde un rumor, una ironía. La Colombia de la época del primer libro de Vidales vivía una especie de ensimismamiento, de curiosa dormevela. Así lo constata el mismo poeta. No supimos lo que fueron dadaísmo, surrealismo, cubismo, futurismo, sino hasta mucho después, porque no nos llegaba información. Uno de los cables periodísticos decía que en una ciudad llamada Lenin habían matado a un hombre llamado San Petersburgo. Ese mismo país empezaba a asomarse al siglo XX con el retraso que es hábito en el espíritu nacional. Por esos años llegó el descubrimiento del cine y los jovencitos bogotanos que leían los informes del Tiempo de Londres para saber qué traje usar ese día en Bogotá, apedrearon la pantalla de Teatro Limpio, donde se pasaba una película de Chaplin. Vendría entonces el desagravio de Vidales en favor del gran mimo, que como él se fijaba en los objetos cotidianos, en la soledad de los vagabundos, exaltándolos a un nivel estético, restituyéndoles su nobleza. Eduardo Santos le autorizó a publicar una edición completa del suplemento literario del Tiempo dedicado al agraviado artista mudo, apaleado a distancia en un cine de aldea. ¿Dónde vamos? Aldea. También de su amor por Chaplin, es decir, de su simpatía por el hombre, recordaría siempre sus palabras. Todos somos aficionados. La vida es tan corta que no da para más. Es esa una lección de humildad a contravía de los grandes ademanes de muchos de nuestros poetas. No es por capricho que a la verdad del poeta se mencione una y otra vez a Charles Chaplin, inmigrante en la ciudad, cantor del paria, del bastón sin nobleza, del pan y de la infancia. Aún en sus inicios de militancia comunista, Vidales no perdió el rumbo de su humor, como ocurrió aquella vez en que viajaba en tren por todo el país creando núcleos comunistas con un camarada casi analfabeta. Viajaban de manera gratuita gracias a las palabras con las que ese humilde obrero y él mismo habían convencido al puñado de maquinistas que se externaban las locomotoras. Pero ocurrió que un día los bajaron del tren, a muchos kilómetros de su destino, ante la indignación del maquinista de turno. Le habían prometido, ya habían transcurrido varios meses, que cuando triunfara la revolución le iban a regalar el tren. No contaban
con la impaciencia del hombre. Entonces a seguir a pie por la carrilera como en una película de Chaplin. Lo anterior hace recordar una visión del poeta Arbeláez a propósito de Vidales. Yo veo al poeta con su andar y su mirar, con su andar y su mirar y su sentir un poco chaplinesco en medio de las máquinas, en medio de los monstruosos artefactos que sudan aceite y petróleo. En realidad, aparte del gran cronista Luis Tejada, el único verdaderamente nuevo de su generación fue Vidales. Rafael Gutiérrez Girardot afirma que su revuelta, como lo recuerda el crítico Diógenes Fajardo, es la más radical y menos ambigua de las de quienes le acompañaron generacionalmente, y que esto se debe a sus nuevos procedimientos poéticos, como la asociación de imágenes comúnmente inasociables, la materialización de lo inmaterial o la inversión de las nociones habituales de las cosas. Por todo esto, hubo muchas equivocadas apreciaciones sobre la poesía de Vidales. Siempre quiso leer poemas de Max Jacob, ese poeta díscolo que dijo que el campo es un horrible lugar donde los pollos se pasean crudos, para encontrar cómo diablos podría haberlo influenciado a alguien a quien no había leído. Luis Vidales es, qué duda cabe, un anticipador. Sus poemas en prosa, a los que llamaba estampillas de la misma época de suenan timbres, y que son un género que mezcla el relato breve y el poema, tampoco tienen antecedentes en Colombia, como ocurre con su poema narrativo, Los paisajes ambulantes. Mr. Wilde ha dicho que los crepúsculos están pasados de moda. Es indudable que se podría disimular ese efecto si los paisajes variaran constantemente de sitio. Eso de ver un paisaje en un mismo lugar es necesariamente aburrido. Lo contrario sería encantador y espectacular. Un grupo de árboles emigrando bajo el cielo, o un árbol que pasara bajo la selva, solo, recto, sobre sus innumerables patitas blancas. Pero entonces la gente inventaría jaulas para cazar paisajes, y un paisaje dentro de una jaula no debe sentirse contento. Es un poema que nos resulta creíble dentro de su absurdo porque está escrito con sencillez, con la claridad de un texto que nace de una idea muy racional, de un hecho en verdad irracional. Que haya la posibilidad de ver unos paisajes migratorios que podrían dar nacimiento a cazadores furtivos que quisieran enjaularlos. De hecho, no son las ciudades paisajes enjaulados. Resulta creíble desde una verdad estética solo por lo bien dosificadas que están sus imágenes y palabras. Vidales aplica a refranes, proverbios y frases sentenciosas una lógica elemental y burlona, como si viera las cosas por el revés de un catalejo. Si te pegan en la mejilla izquierda, pon la derecha, me dijeron. Pero si todos hacen eso mismo, ¿quién es el que peca? Su figura en eso se parece a su compañero de grupo, León de Greiff. No encaja en el rompecabezas de la poesía colombiana. Es una ficha solitaria, la pieza de la maquinaria de un reloj que queda suelta. Aunque a propósito del reloj, él mismo nos anunciara con desdén que los relojes pierden el tiempo. La poesía está hecha para grandes espacios, pues el poeta sufre de claustrofobia. En esos grandes espacios caben sus temas más frecuentes, la libertad y el sueño, los fantasmas del yo y del otro, la anomalía del humor asomándose en las grandes tragedias, el hombre y la dignificación de las cosas y los hechos cotidianos. También con Vidales, que aparece de manera más clara, también es con Vidales que aparece de manera más clara, ya que en Luis Carlos López y antes en Silva, los espacios urbanizados pertenecen a unos conatos de ciudad, la preocupación en la poesía colombiana por el acaecer urbano, por ese entorno mágico y miserable al mismo tiempo, a través de una visión de los nuevos autos traídos por la nueva y mimética burguesía industrial, o más aún por la transhumancia en los barrios y en los nuevos asentamientos proletarios, algo nuevo en el feudo que el poeta aprendió, haciendo sonar sus timbres de alarma. Creo que quien mejor ha hecho una suerte de prontuario o de minuta de la obra de Vidales en sus aspectos más esenciales ha sido Isaías Peña Gutiérrez, cuando señala 6 eslabones, 6 aspectos que son fácilmente rastreables en su obra. 1. La iniciación de la poesía urbana en Colombia como respuesta a la nueva burguesía industrial y al consiguiente surgimiento de un proletariado. 2. La supresión de lo anecdótico y descriptivo y la supremacía de lo nominal e ideográfico sobre lo adjetivo y de lo dinámico sobre lo estático. 3. La aproximación al mundo con la alegría del niño que lo descubre. 4. El empleo de un nuevo humor y de un tono burlón no exento de ironía. 5.
la iniciación de la poesía conversacional y, en cierto sentido, de la antipoesía que posteriormente cultivara un autor como Nicanor Parra. 6. La ruptura de los marcos conceptuales y técnicos de la poesía y la narrativa. De Suenan Timbres, decía Fernando Arbeláez, con su aparición en 1926, empieza a conmoverse en sus estratos más profundos la tendencia anquilosante en la literatura colombiana. Un viento joven se apodera de las palabras y las convoca para expresar las cosas nuestras con una desacostumbrada maestría. A las palabras de Arbeláez se podría agregar lo que expresó Barba Jacob, categórico. Va a llegar una época en que la poesía hace de olores, de perfumes y sabores. Luis Vidal está por esa ruta, es el poeta del porvenir. Del porvenir, claro. Del porvenir, perdón, claro, habría de esperar 50 años para que una entidad oficial volviera a publicar Suenan Timbres. El país llegaría otra vez con retraso si es que ha llegado a la asimilación de sus nuevas formas poéticas. Esa especie de ceguera nacional la precisaría Jorge Eliezer Gaitán en su tesis sobre las ideas socialistas en Colombia, escrita en 1924, por la misma época del primer libro de Vidales. Comillas. Parece que a este nuestro pueblo, al igual que al personaje de Poe, lo ha invadido la irremediable cobardía de no abrir los ojos, no tanto por esquivar la visión de horribles cosas, cuanto por el fundado temor de no ver nada. Y es como si el país siempre estuviera pedaleando en una bicicleta estática, y si no que lo digan los versos de Vidales escritos hace más de 30 años. Lejos, en las ciudades populosas, la paloma de la paz ponía huevos de víbora y había hecho su nido sobre el techo de Tartujo. Hasta ahí, en relación a lo mejor de su obra, que está reunida en Suenan Timbres, en el libro de los fantasmas, quisiera adoptar una imagen que se ha hecho popular en el habla cotidiana. Me quito el sombrero ante el poeta. Usando el método de oponer contrarios, creo que si existe la expresión quitarse el sombrero para significar respeto, también debería existir la expresión ponerse el sombrero para señalar rechazo. Ocurre que frente a sus poemas políticos, en su gran mayoría dan ganas de ponerse el sombrero, invadido por una cantaleta ideológica, por un discurso panfletario. Su libro La Obrería parece escrito durante un tiempo en que el poeta le dio vacaciones a su imaginación. Es realmente, a pesar de sus buenas intenciones políticas, un libro de infinita pobreza que solo podría serle grato a sus compañeros de partido, a los amantes del panfleto elemental. Hay ejemplos de una muy alta poesía política en el mundo, pero en la obrería de Vidales, del Vidales del gran humor y el Vidales lírico, no trascienden a un rango estético, como ocurre en la misma medida con otro buen poeta, camarada de amigo suyo, Pablo Neruda. Parece ser que el gobierno ideológico del poema no bastara, que una verdad mal dicha se vuelve mentira, que muchas veces podemos compartir esa verdad, pero que en estas materias también se debe aspirar a fundar una verdad estética. También la verdad se inventa, decía con sobrada razón Antonio Machado. En algunos poemas de este libro, Vidales trata de empalmar humor y política, algo que de cumplirse felizmente resultaría en un camino extraordinario para su poesía, de lo que sin duda hay buenas muestras en la poesía universal. Inclusive la ironía, que se encuentra en algunos parajes de la obra de Carlos Marx, reconocido maestro de Vidales, no aparece a menudo que tuvieran ese centro burlesco común a los dos. Sin embargo, cuando el pensador alemán dice, se nos ha acusado de querer abolir la patria, la nacionalidad, los obreros no tienen patria, no se les puede quitar lo que no tienen. No puedo dejar de pensar que esa frase hubiera podido afirmarla por su carácter y su tono nuestro poeta quindiano. Vidal, lo repito, se ríe. No le importa la vieja frase que dice que el filósofo ni ríe ni llora, que solo entiende, ni que la poesía tan ligada a la experiencia religiosa condena a la risa como mueca pagana. Nada hay más humano que la risa, tan humana como pensar que fuimos los expulsados del paraíso. El paraíso, dice Vidales, es ese lugar donde lo echan, de donde lo echan a uno. El humor chaplinesco de Vidales es el del paria, el del expulsado o el marginal que encuentra en la burla o en la caricatura una especie de sanación. El humorismo de Vidales, particularmente el de Suenan Timbres, quizá más atemperado y filosófico, más ligado al trasmundo en el libro de los fantasmas, nace por
¿Se fue el audio? ¿Qué pasó? Se fue el audio, ¿cierto? Sí, yo creo que se fue el audio por un rato. Creo que se les fue la señal, Yo creo que ahí ya está volviendo. ¿sí? Ahí Hola. ya. ¿Sí? Hola, es que tuvimos un problema aquí con la energía y nos va a tocar dejar la sesión. No, pero claro que podemos usar el celular y escuchar los comentarios porque ya el ensayo Ya, estaba terminando, ya ¿no? el ensayo le faltan un par de párrafos. Lo único que me costaría trabajo es terminarlo y que no haya la participación de ustedes, que es el segundo y tal vez más importante de los cometidos, ¿no? Sí, claro. Pero vamos a intentar hasta donde podamos. Si ustedes lo tienen a bien, paremos aquí lo de Vidales, que el fragmento que falta se puede complementar después y pasemos más bien al territorio de nuestro trabajo individual, me parece. A ver hasta dónde podemos llegar. Yo Vale. quería meter ese ingrediente del humor por las razones que ya les he esbozado y me parece que de todas maneras si pueden terminar ustedes tienen el libro, ¿no? Sí. O sea, pues, si Sí. pueden terminarlo ya a título individual con lo de Vidales, se forman una idea pues de esos cuatro poetas que son muy significativos en un aspecto tan escaso en la poesía colombiana. Y pasemos a lo de ustedes. Sí, hay 2 trabajos, el de María Elena y 3 también. Tú tienes uno, Beatriz, Sí, pero también. ¿Quiénes son? compartir. Tú lo puedes compartir, ¿cierto, Beatriz? Sí, yo lo ¿Sabes? puedo compartir. Vale. Perdón, son Beatriz, María Elena y ¿quién otra persona? ¿Qué otra persona? María del Rosario, la de Alemania. Ah, bueno, también Vanessa, María, 3 No, personas más que hacen parte de que no, ayer se esculparon. Esa anda volando, o sea, no, por está eso, viajando. no, no, lo que digo es Mi que hermano, quiénes van a leer. Van a leer 3 personas, 3 ¿sí? personas. Vamos a iniciar Bueno, con Beatriz. Beatriz ya ya está está. preparada. Vamos con María Elena, te comparto el documento o tú lo puedes compartir. Con María Elena, que fue la que lo mandó primero. Bueno, entonces lo ¿Cierto? abro, lo compartes, María Elena. ¿Lo abro yo? Ábrelo tú, porque Dame 5. si te queda fácil. Dale, gracias. O aquí lo tengo yo. A ver, lo abro. Ya lo estoy preparando. Bueno, Henry. Porque si quieres lo comparto. Vale, si lo tienes ahí a la mano, compártelo. Yo igual también lo estoy abriendo. No sé si lo estoy compartiendo ya. Ahí ya se ve el poema Visiones. María del Rosario. Bueno, pero podemos comenzar con el de María del Rosario, ¿puede ser? Y preparamos el otro, listo. De acuerdo. Entonces, Laura, si quieres, lo lees o buscamos otra persona que lo haga. No, yo lo leo si quieres. Dale, dice. Primer borrador, ejercicio relacionado con Sor Francisca del Castillo y Guevara. Sor Josefa del Castillo y Guevara. Consigna dejada en la clase del jueves 12 de junio, María del Rosario Castro Gil. Visiones. Sepulcral silencio, tribulaciones enmarañan mi cuerpo, caen sobre las heridas, manchan la luz. Manchas de luz. Perdón, manchas de luz. Engarzada aurora, trae alabanzas y plegarias, gimen campanas, velos en penumbra, filosa oscuridad cabalga muros. Vengan dolores y penas que tanta gloria han de dar, Francisca Josefa. Oh Dios, reconforta tu presencia, ángeles abriendo el paraíso con las alas.
Sus alas. sus alas, perdón. Ilusionista, espejismos, espejismos en escalones del Congreso. Subo al encuentro del viejo fanatismo que danza con su máscara de tenebrosidad. Profana nuestra... Ay, no, perdón. Estoy leyendo horrible, lo siento. Es que además mi computador como que no me hace caso. Entonces no puedo mover de a poquito la página, sino que se va toda. ¿Alguien lo quiere leer? Si quieres lo leo yo. Dale, dale. Yo trato de moverlo lentamente. Ilusionista. Espejismos. Espejismos en escalones del Congreso. Subo al encuentro del viejo fanatismo que danza con su máscara de tenebrosidad. Profana nuestra casa, acecha pájaros ensartados en siniestras barreras, a picotazos desgarran trincheras. La libertad brama como el mar. María del Rosario Castro Gil. ¿No? Sí. María del Rosario, ¿no? Yo te quiero señalar en el primer poema, para que vayamos tal vez por partes, algo, a ver qué piensas, ¿no? Visiones, sepulcral silencio, tribulaciones enmarañan. Bueno, ahí sí te fue un error de una N y una Ñ, que es una cosa de tipeo, bueno, no importa. Sepulcral silencio, tribulaciones enmarañan mi cuerpo, caen sobre heridas, manchas de luz. Cansada aurora trae alabanzas y plegarias, gimen campanas, velos en penumbra, filosa oscuridad cabalga muros. Aquí mira, ¿no? ¿Sí? Tiene una cita. Ese es como un inserto, ¿no? Es una cita, no entiendo. Tiene una intertextualidad, sí. Es un epígrafe. Una intertextualidad. Ah, ya, ahora sí. Es que aquí en el celular se ve muy, de otra manera. Vengan dolores y penas que tanta gloria han de dar. Madre Josefa. Oh Dios, reconforta tu... O sea, que todo esto es de la Madre Josefa. No, solo estas Ah, dos sí, líneas. esas dos líneas. Ahora sí. Oh Dios, reconforta tu presencia, ángeles abriendo el paraíso con sus alas. Yo te recomendaría ahí, oh Dios, reconforta tu presencia con ángeles que abren el paraíso con sus alas. Es que abriendo es un gerundio muy feo. Y tu presencia, ángeles abriendo es muy fácil. Oh Dios, reconforta tu presencia con ángeles que abren el paraíso de sus alas. El paraíso de sus alas. Creo que gana en síntesis, y que es mucho más musical. Sugerencia, a título de sugerencia. No sé si te queda claro cuál es la sugerencia. María es la que está en Alemania. Ella lo ve al día siguiente. Bueno. Entonces, presente si no olvidó la tarea. Bueno. Ya va a escuchar la recomendación. Bueno, esa es la recomendación de ese. Sigamos. Continúa. ¿Lo leo yo? Sí. Bueno, voy a leer este yo, pues. Ilusionista. Espejismos en escalones del Congreso. Subo al encuentro del viejo fanatismo que danza con su máscara. Yo reemplazaría de tenebrosidad, que es muy larga y no es tan sencilla como las otras palabras. Subo al encuentro del viejo fanatismo que danza con su máscara tenebrosa o con su tenebrosa máscara. Cualquiera de las dos opciones. Tenebrosidad, larga y fea palabra y muy preconcebidamente poética. Subo al encuentro del viejo fanatismo que danza con su máscara tenebrosa. O subo al encuentro del viejo fanatismo que danza con su tenebrosa máscara. Tal vez mejor.
profana nuestra casa. Yo le pondría algunas comitas porque facilita la lectura, profana nuestra casa, yo le pondría una coma, acecha pájaros ensartados en siniestras barreras. Punto, pondría yo. Y separado, a picotazos desgarran las trincheras. Desgarran trincheras es muy telegráfico, ¿no? Como el lenguaje de un telegrama, ¿no? A picotazos desgarran trincheras. Bueno, las trincheras. La libertad brama como el mar. A mí me gustan mucho. Son pequeñas observacioncitas de orden eufónico, melódico o sencillamente de palabras que pueden ser reemplazadas sin que pierda, sino que gane. Pero me gustan. Muy bien, parece. ¿Y ahora viene otro? ¿O ese era Ya vamos con María. Vamos a hablar con María Elena o Beatriz, cualquiera de las dos. Perfecto. ¿Sigues tú, María Elena? Dale, María Elena. Tienes apagado el micrófono. Pues voy a compartir la pantalla. Dale. ¿Se puede saber? De nuevo está apagado el micrófono. ¿Cómo la comparto? ¿Cómo comparto la pantalla? Yo ya la tengo lista, deja entonces yo intento compartirla. ¿Ya? Se comparte. No me la deja compartir porque la tengo abierta en otro. De compartir. Ah, ya, mira. Compartir Ahí pantalla. abajo. Aquí. Sí. Y busca la ventana donde aparece tu documento y lo compartes. ¿No se ve? No. Todavía no, señora. ¿Ahí lo ven? Todavía no. En abajo donde tienes las opciones, Y yo lo trato, pero está no el quiero. micrófono, está la cámara y luego hay una flechita en un computador que sube para arriba. Es ahí. Cliqueas ahí y No, ahí te abre. yo sé dónde, pero no me comparte. Ya le hice y dice compartir ventana. ¿Ya la ven? No, señora. Compartir ventana. Hagamos lo siguiente, lo voy a descargar, lo subo al Drive y mientras tanto vamos con Beatriz. ¿Vale? Dale, Beatriz. Creo que ya María Elena está presentando. ¿Agua vacía? Ah, No. sí. No, pero ese no es. Ese no es. Ah. Es este. No se deja. Ahí, ¿lo ven? No sé por qué no se No. deja ver. Vamos más de malas con el telefonito. La verdad es Mientras que a mí tanto, ¿puedo leer uno mío? Yo no lo puedo compartir porque lo tengo apenas en lápiz y es un ejercicio pues muy pequeñito que pues no lo voy a poder compartir porque todavía lo tengo en el cuaderno, pero mientras hacemos lo demás me voy a tomar la libertad. Dice ejercicio de composición, galería de espejos. Galería de espejos. Al maestro Juan Manuel Roca con infinita gratitud. Él va recogiendo memorias, dejando señales, un tejido, una estepa, un eco que nos guía. Lo sigo como un murciélago ávida de silencio y sabiduría, solo por el sonido que se hace imagen, latido. La noche es entonces esperanza. La vida encuentra una razón, una que quizás no alardea bienaventuranzas. Nos cuenta sobre otros que vinieron antes sobre el sendero, otros que transitaron caminos de herradura por los que nadie quiere andar o escuchar que otros anden.
De él, de su búsqueda, sé entonces que se sufre, pero quién no. Sé entonces que se goza y cómo no. Luego lo pasó al compu y lo envió. Oye, pues mira, lo primero, una honda gratitud que mis palabras te convoquen a otras palabras y tan sutiles y tan generosas. Así que me encanta. Ya tendremos oportunidad de leerlo nosotros mismos, superando dificultades tecnológicas, pero me parece, más allá de que sea dedicado a mí y con tanto afecto por lo que yo intento escribir, más allá de eso, me parece que tienes una expresión muy sencilla, muy clara, sin ningún artilugio, y me parece magnífico eso. Y de nuevo, muchas gracias. Gracias a usted, maestro. ¿Qué sigue? No sé si ya están viendo la pantalla. Sí, ¿Sí? paso ligero 2. Paso ligero 2. Sí, Ahí está, lo leo. por favor. Estos tienen que ver con la consigna de la madre Josefa. Paso ligero 2. Celda despojada de alma, oscura herida la luz, cuenco de carne, arde su hondura, pesa su sombra. Entonces está, autoimagen. En un espejo de cal, quien se ve todo blanco. En un espejo de tierra, quien se ve todo vivo. En uno transparente, quien se ve, me ve a mí sin ser yo. Una sugerencia, antes de Sí, que leas Milagro, hay una claro. sugerencia. A ver, ¿En cuál? ¿Acá? en este, Autoimagen. en autoimagen. Se me olvidó, pero la palabra que hay que cambiar me parece fundamental. ¿Cuál? Ya te digo, es el leitmotiv que me parece que se puede mejorar. En un espejo de cal. Ah, sí. Yo diría una cosa, porque es que quien se ve todo blanco, y después en el segundo, quien se ve todo blanco, no por la reiteración, sino quien se ve, pues es que, bueno, pero si tú le pones algo que signifique lo mismo, pero de una manera un poco inclusive más juguetona, sugerencia, en un espejo de cal, quien se asoma, se ve todo blanco, para no repetir se ve. En un Ok. espejo de tierra, quien se asoma, se ve todo vivo. En uno transparente, quien se asoma, me ve a mí sin ser yo. Queda con más fortaleza, me parece, ¿no? Ya, claro. Para no Bueno, entiendo. Gracias por la sugerencia. Tienes. no, Sí. y no cambia para nada el sentido del poema y le da un toquecito más misterioso y la reiteración de se ve, no se ve bien. Quien se asoma, ¿no? Sí, se asoma. Además, asomarse al espejo, ¿no? Es bonito porque también el espejo es ventana. Sí, sí. Yo pensé que yo estaba jugando con esa reiteración, pero sí, claro, ahora que la veo. Sí, a veces la Los, reiteración funciona. los escribí hoy, entonces, y en el viaje. Súbelo, por favor, pero le Y falta de el este, 6. Perdona, volvamos al poema. Quien se asoma se ve. Sí. aquí. Ah, sí. Y en el de abajo también. Repítelo ahora sí, todo, por favor. Autoimagen. En un espejo de cal, quien se asoma se ve todo blanco. En un espejo de tierra, quien se asoma se ve todo vivo. En uno transparente, quien se asoma me ve a mí sin ser yo. ¡Wow! Funciona mucho, muy bien. Ah, bien, muy bello. Gracias a ti. Gracias. Y el último es un pequeñito, se llama Milagro, aunque yo le estaba pensando cambiarle el nombre a Lectura. Un relámpago en la página de agua divide el mar en dos. Me gusta la segunda sugerencia.
lectura. Suena muy Eso- bien, ¿no? Y es el relámpago dibujando en el agua, es hermoso. Un Gracias, relámpago en la página de agua divide el mar en dos, es muy bello. No sé gracias. si, no sé si de agua o del agua. Un relámpago en la página del agua, tal vez mejor que de agua, ¿no? Yo lo usaba como metáfora como las páginas, ¿no? Como Sí, la página del libro ser como un mar, pero pueden funcionar las dos. sí, funciona muy de la misma manera, pero suena mejor eufónicamente, me parece. Pero así es muy bello, pero me suena un poquito mejor con el del, ¿no? No sé qué Sí, opinan los demás compañeros. Sí, la sobre sugerencia la parece que página. bastante bien. Le da más ritmo, tiene más música, le hace más, Sí, más sonoridad. sí, más sonoridad. Pero me Lectura. gusta Gracias, más la gigante, por imagen de eso. la página de agua, porque me hace ¿Qué? pensar en el, como en eso que decías, como si el río fuera, por ejemplo, una página donde se puede escribir algo, y el relámpago lo dibuja, dibuja allí dividiéndolo en dos. No sé, no sé. ¿Aló? ¿Hola? Yo por lo menos te oí de una manera intermitente, como que no te oí todas las Hola, palabras que te pronunciaste. queda bien de las dos? Me gustan las dos, digamos, pero me parece que Ya. sí cambia el sentido. Porque un relámpago en la página del agua, bueno, no mentiras, no cambia el sentido. No, está bien así. A mí Bueno, y me gusta tu sugerencia maestro, porque sí aporta al ritmo, o así lo siento yo, como a la musicalidad del eso verso. es mucho más, claro. Yo también lo pienso desde el ámbito rítmico. Claro que sí. Son cortos. Y de El primero. Sí, este es en la continuación de uno que escribí la vez pasada que leí, que era Paso Ligero. Son como, ajá. Variantes, variaciones. Léelo de nuevo, por favor, Por María favor, Elena. sí, si bueno, pudieran leerlo. celda despojada de alma, oscura herida la luz, cuenco de carne, arde su hondura, pesa su sombra. Sí, ese está muy Sí, redondo. Sor José. Ah, sí. Muy bien, me gusta mucho. Gracias, Y es tremendo, muy fuerte. gracias. Gracias a Para mí ti. es muy, muy, muy importante tu feedback. Ah, muchas gracias, bonita. Muchas gracias. Los estudiantes muy juiciosos, Juan Manuel. Oye, sí, caramba, caramba, caramba. Estoy maravillado. Yo creo que con alumnos así, ¿para qué maestro? Bien, Muy vamos a bello. seguir con Beatriz. Ya me la están poniendo grave porque No, Beatrice, dale, dale, Beatrice. ahí sí me ponen ustedes a pensar, no a ver si salgo, a ver si logro compartir. A ver, mostrar mi pantalla. A ver, Ahí se ve. sí. Ujú. Bueno, voy a empezar por este, quería el de los cucarrones que nos pusiste tú, hacer un poema a los insectos. Sí, claro que sí. Espérate a ver si lo puedo bajar, que ese es ahí donde empiezo yo a sufrir. Si lo puedo ir bajando. Dale clic a la hoja en cualquier parte y con el cursor lo vas bajando. A ver, pues que ni siquiera se para. Sí, en cualquier parte le das clic y lo bajas. Pues le doy el clic, pero no entra, ni siquiera lo coge. Muestra a ver. ¿Tienes mouse? Con la ruedita del mouse de pronto, Mm, ¿no? No, es que, ay, que esta tecnología para uno sí es muy tenaz. A ver. En la parte derecha también encuentras una barrita horizontal
al lado, horizontal. Horizontal no, sino vertical. Y con esa barrita la bajas. Sí, pero no la veo. O sea, yo sé, pero no la veo por ninguna parte. Hay una barrita vertical y con Es esa que barrita tú lo bajas. no, me da pena con ustedes porque es que la tecnología a mí me atropella por un lado y fuera de eso, no, estoy con computador nuevo y no sé cómo manejarlo. Ay, dije que, bueno, no, me toca no mostrarlo. Para la próxima, profe, porque me da pena. Pero ahí lo puedes leer, ahí lo estamos viendo. Pero, Vaya o sea, borrador. yo lo voy viendo. Bueno, voy a leer este, pero era otro el que quería leer. Yo lo voy a leer desde acá, desde mi computadora, a ver si lo puedo leer. Listo. Vaya uno a saber qué nos espera. Este es un engendro ahí que estoy haciendo. En este intersticio en que me encuentro, escribo por descolocación. El mundo se fragmenta, todo es caos. Algunos dirán que eso es mentira, que tenemos los pies bien puestos en la tierra. Lo cierto es que estamos rotos. Como anémona me secciono cada día. Un fragmento recoge la desolación, la verdad y el mito. Aprende de Pessoa que el poeta es un fingidor. Finge tan completamente que llega a fingir que es dolor, el dolor que en verdad siente. De Vladimir Orlán, Los misterios de la soledad, el dolor que gotea de los ojos de los pájaros, y que cuando llueve en domingo tú estás solo y no comprendes cómo vivir sin cuerpo y cómo no vivir puesto que tienes cuerpo, y solo tienes la fuerza de los pecados del agua, la posibilidad de ser muchos o de no ser nadie. El otro lanza preguntas a la noche. Es un filósofo. Recibe a domicilio la tristeza todos los días. Charla con ella. Le cuenta que ya no barre la mugre. Ya no tiene que esconder bajo la alfombra. Deforma la realidad. Se congela entre su propio frío. Al final, una sección delira por derecho. La otra se sumerge en el miedo de no terminar de morir. ¿Sí me la oyeron? Sí, por supuesto. Y ahí está bajando el documento. A ver, muestra, es que esto, no, es que la tecnología a mí sí es que me atropella. Ya lo puedo ver en mi, a ver, Sí, ¿cómo le? algo que estás haciendo que nosotros lo Ese estamos. final me encanta. Al final, una sección del lira por derecho. La otra se sumerge en el miedo de no terminar de morir. Hermoso. Pero sí bajó. Sí, Yo la iba bajando y entonces sí la vieron toda. todo, Sí, todo. todo, Sí, todo. señora. Claro que sí. Ah, bueno, entonces ya sé cómo hacer. Si tienes el del insecto, puedes bajar y leerlo, que nosotros lo Sí. vemos. Bueno, entonces ya viendo cómo es el asunto, voy a entrar a mirarlo. A ver el del insecto, que es muy corto y está apenas. Beatriz, no pasemos de largo. Volvámoslo a mirar, que yo tengo una pequeña observacioncita. A mí me gusta mucho el poema, el- pero veámoslo, el comienzo. Este otra vez, bueno, No, vaya no lo un. leas, no lo leas. Es una opinioncita para a ver cómo te suena. Listo. ¿Lo Es están que, viendo? sí, sí, estamos viendo. Es que a mí me parece que el segundo verso no es afortunado en relación a todo el poema y que si se suprime no pasa nada, que gana. En este Perfecto. óyelo así, pero es una sugerencia. En este intersticio en que me encuentro, el mundo se fragmenta. Es muy poderoso, muy bello. Escribo por descolocación. Primero la palabra es horrible, Perfecto. descolocación. Y no lo necesita, porque en este intersticio ahí estás afirmando algo muy poderoso.
en este intersticio en que me encuentro, el mundo se fragmenta, mucho más sobrio y más fuerte. El otro es un distractor y no es un bello distractor. Descolocación es una palabra no Muy tiene, brusca. sí, y no tiene el rango estético de todo el poema. Listo. Esa es mi observación. En cuanto a algo para corregir, si se puede, si lo tuvieras No, sabido. para mí sí que me corrijan todo lo que quieran. Les agradezco. Hay otro pedazo en que me quedó sonando una cosa, a ver, pero voy a ver si me lo recuerdo. Algunos dirán que eso es mentira, que tenemos los pies bien puestos en la tierra. Lo cierto es que estamos rotos, eso me gusta mucho. Como anémona me secciono cada día, un fragmento recoge la desolación, la verdad y el mito. Es que lo de aprende de Pessoa me saca un poquito, ¿no? Porque vienen los versos de Pessoa, pero esos Sí. versos de Pessoa que podrían haber sido también inclusive como epígrafe del poema, ¿no? Aquí me suenan raro, un poquito innecesarios. Y el de O Vladimir, lo mismo, entonces, los Lo dos. mismo, ¿Sobra? es que sí, a mí me parece que son muy bellos los dos y que quizá uno podría ser el epígrafe del poema, ¿no? Ujú. Uno de los dos, porque es que es muy curioso esa modalidad, ¿no? De incluir como una suerte de, ¿cómo se llama? como una cita. Sí, 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 pero ¿cómo es la Porque palabra? son frases de varios poemas, ¿no? No es ni Sí, siquiera un solo poema. Bueno, el de Pessoa sí es el completo. El son de epígrafes, epígrafes, pero mira, yo creo que esas dos cosas que metes, que me sí. parecen bastante nuevas y originales, involucrar así frases de poetas, yo creo que tienes que ya, Llevarlas como epígrafe arriba. eh, había pensado eso, pero eso es lo tradicional y tú lo que quieres es hacer una cosa distinta con eso, ¿no? Sí, como estilo pastiche, algo así. Pero entonces le falta algo a cada Describir. uno de los dos, a cada una de las dos citas. El de Vladimir Holland, que es maravilloso, y el poeta es un fingidor, que lo enuncies de alguna manera, que te hagas consciente y hagas consciente al lector de que estás introduciendo en una suerte de collage esas dos frases. Es que aparecen así de repente y uno queda, yo quedo Yo como, les puse ¿qué? En sí, cursiva. en otra Sí, letra, Claro. pero no basta. no basta, listo. Claro, Yo- yo- quedó como fragmentado del poema. Además, a mi modo de ver, el que lo hayas puesto como a un lado, como que te saca también También, visualmente. también, así es. Mm. Perfecto, perfecto. Y por qué no así? Una sugerencia, no sé si lo alteres, tú me dirás, pero por ejemplo, yo diría así: como anémonas me secciono cada día, un fragmento recoge la desolación, la verdad y el mito. Se me olvidó cómo era. Mm. Sí, y el mito, coma, un aprendizaje de Pessoa. Y luego, que el poeta es un fingidor, Sí. ¿qué dijimos? ¿Qué? Ya me olvidó la palabra. ¿Un qué? ¿Un aporte? Aprendizaje Un aprendizaje. En los dos. de No Pessoa. aprende. Sí, se queda más integrado al poema. Que el poeta es un fingidor, el dolor que me da siente, un aprendizaje ¿de quién? De Pessoa, ese es de Vladimir Holland. Súbele Vladimir Olan y pone después el dolor que en verdad siente. Punto. Un aprendizaje. Aquí, punto, y aquí también. Un aprendizaje si pones Es que Pessoa, tendrías que poner Fernando Pessoa o solamente de Pessoa y de Holland. Quitar el Vladimir. Listo, listo, perfecto. De Holland, Los dos listo. apellidos me parece bien. Un aprendizaje de Pessoa y el otro de fulanito, Un aprendizaje de Holland. de Holland. De Holland, de Holland.
Y le quito, ¿y qué? Sí, por supuesto. Así que no tiene nada que hacer. Pero quítale Listo, el D mayúscula perfecto. a Holland y sube Holland para arriba. Un Sube, aprendizaje de peso. Listo. sube Holland y quítale el D mayúscula. Sí, sí, sí. Ahí pon Holland, sin el D. Eso. Ujú. Y yo creo que empezó ahí Holland en la misma letra. Claro. Listo, listo. Y Bueno, leámoslo así, listo. si no te molesta. Listo, a ver cómo nos quedó. Mm, ¿Te lo vuelvo a leer? Por favor, si eres tan amable. En este intersticio en que me encuentro, el mundo se fragmenta. Todo es Una, caos. una, una cosita y ya no molesto más. En este no, en el intersticio. En, Más este, fuerte. en el intersticio, Sí, en el intersticio en que me encuentro, el mundo se fragmenta. muy Todo bien. es caos. Algunos dirán que eso es mentira, que tenemos los pies bien puestos en la tierra. Lo cierto es que estamos rotos. Como anémona me secciono cada día. Un fragmento recoge la desolación, la verdad y el mito. Un aprendizaje de Pessoa. Un o Punto, pongo es punto, un, punto. un Y punto aprendizaje. empezó a, punto empezó a. Un aprendizaje de Pessoa. El poeta es un fingidor, finge tan completamente que llega a fingir que es dolor el dolor que en verdad siente. Los misterios de la... Ah, no, aquí entonces quedó mal. Aquí una Quítale los misterios de la realidad del dolor, sencillamente después del dolor, un aprendizaje de aprendizaje Holland. de Holland. Y cuando Eso. yo... El aprendizaje es ese, cuando llueve en domingo tú estás solo y no comprendes cómo vivir sin cuerpo y cómo no vivir puesto que tienes cuerpo. ¿Y Y por qué no solo, le pones 2 puntos a los 2 aprendizajes? pues sí, por lo que no le llevaba nada de ortografía, pero sí se le ponen y queda mejor. Claro. Y solo tienes la fuerza de los pecados del agua, la posibilidad de ser muchos o de no ser nadie. Esa es la parte que es del poeta, ¿no? La que se fragmenta en poeta. El Y, otro lanza y no será mejor de ser muchos o no ser nadie sin el D la posibilidad de ser muchos o o no no ser ser nadie. nadie. Sí, porque el También, doble D, el de sí, ser queda muchos, perfecto. eso, La posibilidad de ser muchos o no ser nadie. es más El claro. otro lanza preguntas a la noche. Es un filósofo. Recibe a domicilio la tristeza todos los días. Charla con ella. Le cuenta que ya no barre la mugre. Ya no tiene que esconder bajo la alfombra. Deforma la realidad. Se congela entre su propio frío. Al final, una sección delira por derecho. La otra se sumerge en el miedo de no terminar de morir. Pero bueno, yo creo que ahí queda muy redondo. Ah, bueno. Ay, gracias, profe. Me encanta, me encanta. Yo creo, Beatriz, que ahí tienes un poema muy bueno. Porque lo estaba haciendo esta tarde. Bueno, voy a leer el de los cucarrones, que es cortitico. Bueno, Entonces, todavía no, cucarronismo, sí. sin título ni nada, pero bueno. Los cucarrones mueren en la noche. Oigo el estruendo de su golpe. Caen boca arriba. No pueden volver a levantarse. Despliegan las alas para ir tras la fantasía de una luz. Corren el riesgo, sin calcular, el sucio cristal de la ventana. Ah, muy bueno también. Es decantado, muy bonito. Muy bien. Y si uno, no sé si lo alcanzo a leer de Francisca, pero ese es como muy romanticón y como muy aniñado. Alelo, si te parece, estamos aquí a la expectativa. Francisca, Francisca Josefa del Castillo. En el mutismo de un convento el amor irrumpió en ti. Filtreaste con Dios en el jardín.
Despojaste tu dolor entre llanto de pájaros. Dios descendió al huerto, te tomó por esposa, hizo florecer tu corazón marchito. Bueno, muy bello, muy bello. Una sola cosita que me parece que ganaría un poquito. En el mutismo de un convento el amor irrumpió en ti. Flirteaste con Dios en el jardín, despojaste tu dolor entre el llanto de los pájaros. Dios Perfecto. descendió al huerto, te tomó por esposa, hizo florecer tu corazón marchito. Entre el llanto de los pájaros. Que es más redonda la frase, ¿no? Listo. Léelo así, a ver Ay. cómo te suena auditivamente. A ver, en el mutismo de un convento, el amor irrumpió en ti. Flirteaste con Dios en el jardín. Despojaste tu dolor entre el llanto de los pájaros. Dios descendió al huerto, te tomó por esposa, hizo florecer tu corazón marchito. Muy bien, muy bello, muy bello. Yo creo que están muy decantados sus poemas. Digamos, No son muy de viejita, profe. ¿de qué? Que digo que si no son muy poemas de viejita. Por Dios santísimo y bendito. Oh, caramba. Pues, ¿Cómo se distinguiría eso? ¿Cómo podría uno saber si ya está escribiendo poemas de viejito? ¿En qué punto? ¿A partir de qué La edad? única manera de darse cuenta que uno está escribiendo como viejito es si el papel está arrugado. está bueno, sí. Hay que llevarla tú, Beatriz, vas a tener que ir con nosotros. ¿A mi tierrita? ¿A Tunja? Yo soy de Duitama. Muy bien. Bueno, Pues yo, pues Creo que ya se- me están estimulando demasiado. Se nos acabó el tiempo de Beatriz y María Elena y Laura. Importantísimo que las observaciones y, digamos, sugerencias que hace Juan Manuel se corrijan y hagan llegar el material al correo para que nosotros podamos ir haciendo un archivo de todo lo que se está viendo. claro, Pues, sí. Y una acotación final, ya para que cerremos hoy el ciclo. Acotación es que para proponer un ejercicio para la próxima clase, un ejercicio, no sé, de una cuartilla en adelante, sobre lo que le suscita el humor en la poesía. Muy complicado. Es complicado, sí, señora. Por eso mismo. Sí, bien complicado, pero vamos a intentar a ver. Intenten a ver, intenten a ver. Bueno, profe, gracias, muchísimas No, gracias. a ustedes, a todos ustedes, muchas gracias. Muy complacido de leerlos. Bien, feliz noche. Chao. Feliz noche. Gracias. Gracias. Bendiciones, buenas noches. Chao, chao. Chao, gracias.